Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Loganía. En el capítulo de hoy hablaré de los ciclos, de que debemos darle lugar a la finalización de algunos ciclos y también darle lugar al comienzo de otros nuevos. Finalizar una etapa y cerrar un ciclo es un proceso largo y a veces doloroso, pero realmente necesario. Si continúas en ese ciclo y no lo cierras, estás atado al pasado. Los momentos, las experiencias, las etapas vividas, agradables o no, que te generan emociones, son denominados ciclos o capítulos que forman parte de tu historia. Algunos te generan buenos recuerdos, momentos felices, buenas enseñanzas y reconoces que te ayudaron a cambiar la perspectiva que tenías de ciertas personas o ciertas situaciones. Sin embargo, algunas veces esos momentos te impiden avanzar, te impiden crecer personal, profesional o emocionalmente, ocasionando en tu persona estancamiento, el no avanzar, y por tal razón te da frustración en varios aspectos de tu vida. El apego al pasado es uno de los mayores bloqueos mentales que lamentablemente creo que todos pasamos alguna vez. Es más, seguidamente me pasa porque, como ya sabrán, hace 2 años y meses mi papá falleció y fue un gran cambio en mi vida, y a veces se me es difícil no pensar en el pasado, no pensar en las cosas que hice, las cosas que pude haber hecho. Y eso, sin darme cuenta, me hace quedarme en el pasado y no avanzar, y los días pasan, los momentos pasan y no me doy cuenta y la vida pasa. Y eso me impide disfrutar y actuar en el único momento en el que puedo hacerlo, o sea, ahora, en el presente. Cerrar un ciclo no se trata de olvidar todo, sino de evolucionar, perdonar, aceptar y seguir adelante con la vida. Cuando finalizamos una etapa, podemos recordarla con amor y sin dolor. Puedes agradecer por lo que viviste y no continuar en ese lugar, en ese sitio. Aunque cueste, entiendes la pérdida como una lección que te está ayudando a crecer y a madurar. Sabes que al terminar esa etapa, no significa que corresponde a un fracaso que te hace débil, sino a una experiencia que te está ayudando a conocerte a vos mismo y fortalecerte, hacerte más fuerte para así enfrentar mejor la vida. Además, al soltar el pasado, abrís nuevos comienzos. Cuando insertamos o ponemos, o como se diga, algo nuevo en nuestra vida, la mente creo que necesita un nuevo espacio para esa nueva etapa, y así borrar el pasado. Al abrirte a nuevos comienzos te da la posibilidad de empezar con múltiples cosas nuevas, como practicar algún deporte, hacer algún hobby, hacer excursiones, salidas, visitar lugares nuevos, realizar cursos, aprender nuevas habilidades, idiomas, viajar, en fin, un montón de cosas. Incluso conocer a gente nueva. Si hacemos cosas nuevas, olvidaremos las etapas dolorosas del pasado. Así que se los digo a ustedes y me lo digo a mí mismo: nunca detengamos nuestro camino, por muchas espinas que te encuentres. Levántate las veces que valga y las veces que haga falta y seguí adelante. Seguí acumulando nuevas experiencias que harán que todas las heridas pasadas de a poco vayan curando. Sellar etapas para dar la bienvenida a lo nuevo que está por llegar a tu vida. Creo que hay muchas maneras para sellar un ciclo en tu vida.
no solo para que avances o avancemos, sino también para que nuestra salud mental sea beneficiada. Creo que debemos recordar, y al decir esa palabra recordar, se me viene a la mente una frase que me encontré hace unos días por las redes de Sigmund Freud que decía: recordar es la mejor forma de olvidar. Es bastante curioso, pero la verdad que es sanador. Debemos recordar todo lo que hemos vivido. Aunque no todo haya sido malo, recordar los aspectos negativos o los momentos negativos te permite mantenerte firme para evitar anclarte en el pasado. Si todo tu tiempo lo dedicas a tratar de olvidar, la ansiedad básicamente te va a comer vivo. Y tras la ansiedad siempre viene el dolor, el sufrimiento. Recordar puede doler en la mayoría de los casos, pero solo será el principio, solo será el comienzo. Poco a poco con el tiempo vas a ir soltando. Y el dolor, no sé si desaparece o simplemente te acostumbras a vivir con él. No sé cómo explicarlo. Y bueno, también creo que importante es perdonarse también, perdonarse a uno mismo antes de perdonar a los demás. Porque no olvidemos que muchas veces, y la mayoría de las veces, nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Nuestra mente juega en contra nuestra muchas veces en situaciones difíciles. Somos de alguna forma un saboteador profesional. Nos culpamos, nos tiramos tierra encima, siempre tenemos la culpa nosotros. Y la verdad que si se ponen a pensar, somos la mayoría expertos en autosabotearnos. Nos culpamos a veces por cosas que no nos corresponden y nos castigamos de manera muy injusta a veces también. Debemos ser empáticos con nosotros mismos y con los demás, perdonarnos por las cosas que a lo mejor hicimos mal, y también recuerden que para perdonar a una persona no necesitas hacerlo hasta que la otra persona se arrepienta y llegue a vos a pedirte perdón. Perdonar creo que es una cuestión más personal. Perdonar te libera, nos libera. Pero tampoco no lo hagas pensando que le haces un bien a la otra persona. Hacelo por vos y por tu bienestar emocional. Aunque sea difícil a veces, y para mí la mayoría de las veces, trata de comprender a la persona que te lastimó. Tenemos que soltar el rencor que sentimos ante esa persona que nos lastimó, que nos hizo mal. El primer paso para cerrar un círculo es perdonar y dejar atrás todo el sentimiento que te ate a esa persona. Tenemos que aceptar y dejar ir. A veces a mí me cuesta porque me hago mucho la cabeza a mí mismo. Eso también es como les decía recién, que nos autosaboteamos, que nos tiramos mierda, por así decirlo, a nosotros mismos. Creo que debemos no tratar de entender por qué las cosas pasaron de cierta forma, o dedicarnos a pensar cómo sería si las cosas hubieran sucedido o pasado de otra forma. Tenemos que evitar tratar de buscar explicaciones que realmente no existen. A veces, diría que la mayoría de las veces me pasa, pero pierdo demasiado mi tiempo cuestionándome en cosas que no tienen respuesta, y eso también creo que está muy mal. Creo que no hay que hacerlo. Creo que simplemente las cosas pasan porque, no sé, de alguna forma esa manera era la mejor. A lo mejor, no, nosotros ahí no pensamos en ese momento que sea lo mejor, pero con el tiempo, qué sé yo, a lo mejor las cosas se acomodan y lo ves de otra forma. No tiene lógica a veces y tal vez no sea justo, así que solo nos queda aprender de esa situación. A pesar que duela, soltar y seguir con nuestra vida, con nuestro camino.
Creo que aferrarnos a tratar de entender las cosas solo nos desgasta. Como dije recién, hay que dejarlo ir y tratar de seguir con nuestra vida. Tenemos que tratar de reconocer también las etapas al cerrar ciclos, que todos al hacerlo pasamos por todas esas etapas. O sea, para cerrar un ciclo completo, tenemos que pasar por todas las etapas, justamente, ese es un ciclo. Por ejemplo, cuando una relación se termina o sufrimos alguna pérdida, ahí pasamos con la etapa que se conoce como duelo, la cual involucra negación, ira, depresión, aceptación tal vez también, al final. Y también debemos saber que esas fases no tienen un orden específico, ni tampoco un tiempo determinado, una duración determinada. Cada persona lo vive a su manera. Tenemos que darnos la oportunidad de vivir cada etapa de nuestro duelo al máximo y dejar que nuestras emociones fluyan. No hay que detenerlas. Vaciarnos y aceptar que estamos en una situación de duelo. Tenemos que recordar que a veces se gana más que cuando se pierde. Y al pasar el tiempo, al cerrar tu duelo, te vas a dar cuenta que cerrar el ciclo era mucho más sencillo de lo que pensabas. ¿Terminó tu trabajo? ¿Se acabó tu relación? ¿Ya no vivís más en ese lugar, en esa casa? ¿Deberías irte de viaje? Podemos pasarnos mucho tiempo de nuestro presente preguntándonos el por qué nos suceden las cosas, en volver a vivir día a día ese episodio, de volver a esa situación para tratar de encontrar la razón o tratar de entender por qué sucedió aquel hecho. El desgaste creo que es infinito, porque creo que todos, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros padres, todos y todas estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos y ciclos en nuestra vida. Ir dando vuelta a la hoja, terminando etapas, o con momentos de la vida y seguir adelante. Los hechos pasan y creo que hay que dejarlos ir. Creo que en la vida ninguno de nosotros jugamos con las cartas marcadas. Hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dar vuelta a la hoja. Hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado justamente ya pasó. No nos lo van a devolver. Hay que soltar el resentimiento. Nosotros ya no somos los mismos que fuimos hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a lo que volver. Hay que cerrar la puerta, dar vuelta a la hoja, cerrar el círculo. No vas a ser el mismo, ni el entorno al que regreses va a ser igual. Porque en la vida todo cambia, nada es estático. Así que por nuestra salud mental y por nuestro amor a nosotros mismos, por más que duela, tenemos que desprenderlos de los que ya no están en nuestra vida. Tenemos que recordar que es un proceso de aprender a desprenderse. Nada ni nadie nos es indispensable. Solo es apego, necesidad. Así que cerrá, clausurá, limpiá, tirá, oxigená, desprendete, sacudite, soltate. Dejar atrás el pasado no es renunciar a él, sino hacerlo efectivo para nuestro crecimiento personal. Después de vivir una experiencia, habrá oportunidad de transformarla o de hacerla más intensa, más duradera. Solo tenemos que abrir nuestra mente y nuestro espacio hacia este nuevo reto. Entender que cuando cerramos un ciclo es una elección absolutamente individual.
valorada y analizada por vos y lo que sos, cómo te sentís, porque no es bueno ir de fracaso en fracaso en nuestras relaciones de pareja o nuestras relaciones familiares. Pero peor es quedarse para complacer a otros o para conformarte a vos mismo. Cerrar ciclos es avanzar en nuestra vida, aprender de nuestras experiencias y crecer como persona. Por eso, te voy dando estas ideas, tips o como sea que me han ayudado para labrarte un destino mejor. Hay que soltar lo viejo y enfocarnos en abrir nuevas oportunidades. Nunca tenés que parar de aprender. Hay que tratar de agarrar más los libros, ponerlos a leer algo de algún tema que nos apasione, que nos guste. Hay que tratar de dejar la televisión, las redes sociales. Obviamente que un poco, ¿no? En su justa medida, como todo. Y no sé, qué sé yo, siempre tratar de hacer lo mejor posible con lo que tengas, con las herramientas que tengas, con el tiempo que tengas. Al menos es lo que a mí me gusta hacer. Sé que tal vez este capítulo es diferente a los capítulos que pasaron, pero qué sé yo, a veces me dan ganas de hablar, de tratar de ayudar, como ya dije en otro capítulo, porque he pasado por cosas y paso por cosas que tal vez y seguramente algunas personas pasen por lo mismo, porque todas las situaciones, algunas veces las pasamos todos. Creo que la mayoría de las situaciones las pasamos todos en algún momento de nuestra vida. Así que nada, quería tratar de ayudar, de dar una palabra justa, una palabra necesaria y qué sé yo, dar un consejo. Es lo que yo viví, es lo que a mí me enseñó y es lo que aprendí y aprendo de este momento en mi vida, de este crecimiento, de este cerrar círculos, cerrar ciclos, como dije, empezar cosas nuevas, darnos la oportunidad de justamente de empezar, de cerrar, de empezar, porque hay que evolucionar, hay que tratar de todos los días ser un poco mejor que el día anterior. Por supuesto que no es fácil y como todo es un trabajo de a poco y con paciencia. Pero creo que todos podemos llegar a ser mejores personas y estar mejor de lo que estuvimos antes. Porque de eso se trata, de mejorar, de sobrepasar las cosas, de acostumbrarnos a veces a nuevas realidades. Y bueno, básicamente vivir y nada más que vivir, porque por algo seguimos aquí. Algunas personas no, pero bueno, tenemos que aceptarnos por más que nos duela a nuevas realidades, a que las cosas cambian, a que la vida cambia, como dije hace un momento, no es estática, no se queda en su lugar. Todos somos diferentes al ayer y también somos diferentes al mañana. Así que bueno, eso, doy por finalizado el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Quería hablar de algo así. Seguramente hablaré de más temas así. Y esto también es una forma de expresar por lo que yo pasé y paso todos los días. Así que bueno, los dejo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado. Espero que estén bien y se me cuidan. Hasta luego.